Bienvenidos de nuevo al cuarto programa del canal. Hoy hablaremos de la importancia de la música en las piezas audiovisuales basándonos en la evolución del cine. A finales del siglo XVIII se inventa el fonógrafo. Por primera vez en la evolución del sonido y la música existe la posibilidad de hacer un registro sonoro que pueda ser reproducible en un futuro. Y mira, quería la hamburguesa, un doble de queso, patatas gigantes y un McFlurry. A partir de entonces comienza la obsesión de Thomas Edison por conseguir para la vista lo mismo que el fonógrafo para el oído. En 1893, Edison muestra un nuevo invento, el kinetoscopio, uno de los primeros aparatos que reproducía imágenes en movimiento, aunque solo es para el uso de un solo espectador. Por otra parte, y al mismo tiempo, los hermanos Lumière exhiben en público el cinematógrafo, en un evento histórico en una sala de París. Más tarde, la imagen y el sonido empiezan a interactuar juntos en una sala. Aunque el pianista tocaba canciones para no oír el ruido molesto de las bobinas de los primeros proyectores. El pianista iba y tocaba lo que le daba la gana, sin tener en cuenta lo que el espectador estaba viendo. Más adelante surge el interés por utilizar la música para reforzar la acción cinematográfica. El músico empieza a levantar la cabeza y tocar con intención. Orquestas dentro de salas tocan según las pautas del director que tienen delante, sacudiendo la batuta que lleva en la mano y poniendo más énfasis en momentos puntuales. Durante la primera década del siglo XIX fue creada la primera banda sonora original de la historia. Solo 5 años después, el número de películas con la música hecha a medida se había incrementado por 10. En 1927 surge el cine sonoro. Durante la siguiente década, la música sufre cambios. Hasta entonces, solo una canción acompañaba a lo largo de la película. Es en ese momento que crece el interés por utilizar la música de forma selectiva. Una nueva etapa, el sinfonismo clásico, da nombre a lo que ocurrirá hasta medianos de siglo. Sobre los años 50, temas musicales externos no creados para la película también encuentran su sitio en las producciones cinematográficas, donde se integran de forma significativa a efectos de la creciente industria discográfica. Empezamos a escuchar canciones de rock o jazz en las salas de cine. La producción de bandas sonoras originales sufre obligados cambios significativos debido a la cada vez más frenética innovación tecnológica. La aparición del televisor hizo tambalear a las grandes productoras de Estados Unidos y hacia el año 1970 aparece el sintetizador, que empieza a competir de forma directa con el sonido instrumental. A partir de los años 70 se daría paso a una nueva etapa, el nuevo sinfonismo que todavía hoy formamos parte. Las bandas sonoras son reconocidas públicamente y premiadas por su mérito. También surgen figuras importantes que ya tienen un sitio en la historia de la música. Después de este repaso por la historia de la música, tenemos el reto de componer los temas del siguiente programa. Pero no os preocupéis, lo haremos fácil, porque la inteligencia artificial nos echará una mano. Quedaros y os explicaremos cómo hacerlo mi amiga Gina y yo. ¡Hola, Gina! Hola. Y un cámara que se llama Kai. Mi hermano. Hola. Pues entonces os vamos a enseñar cómo podemos hacer música con inteligencia artificial. Cogéis vuestro móvil o vuestro ordenador. Ahora tendremos que ir al buscador y buscar Suno. Te saldrá una página y tienes que entrar. Entráis en el primer enlace y ahí crear canción y os saldrán
en qué cuenta queréis hacerlo. Ponéis en la de Google y ahí se abrirá la web, donde tendréis 50 créditos cada día. Entonces tendréis que poner instrumental si queréis que no suenen voces. Y luego tú puedes elegir qué tipo de música quieres crear. Hip hop, rap, reggaetón, lo que tú quieras. Pero si lo tenéis en inglés, lo tenéis que poner en el traductor. ¿Acaso que sabéis mucho inglés? Yo no. Entonces la aplicación te hará una canción con las condiciones que tú hayas puesto de cómo la quieras. Tú puedes ir haciendo sin gastar todos los créditos. Y ahora haremos 2 canciones para el próximo programa. Y así haremos un sorteo para ver quién se viene con nosotros de fiesta. No de fiesta. Vale, ¿Tú de qué la vas a hacer? yo he puesto una canción con ritmo, pegadiza y rápida. He puesto una canción de suspense y de miedo. Pasos en la oscuridad. Y mi título es Rápido y enfadado. Desde arriba. Vale, y ahora le damos al botón crear. ¿Tú ya le has dado a crear? Sí, pero yo ya lo tengo. Pues comienza tú, a ver cómo han quedado las canciones. Tengo mucha vergüenza porque no sé. Siempre se van a hacer 2 canciones. O sea, he puesto para hacer una canción, pero te salen 2. Por si una no te gusta, tener otra con el mismo título y todo igual. Es como el Carrefour. Sí. 2 por 1. Bueno, pues le pongo. Tú habías puesto con suspense y... A ver tú. A mí a ver cómo ha quedado. Pues parece estar más contento que enfadado. Pues bueno. Yo prefiero estar contento que enfadado. Sí, bueno, yo. Qué guay. ¿Escuchamos la otra mía? Sí. A ver cómo ha quedado esta. Eso también parece estar alegre que enfadado. Sí. Bueno, solo había puesto que fuera pegadiza, no había puesto que esté enfadado, había puesto que esté enfadado en el título, así que... Y luego hay un botón que Para bajaros las canciones. Por si te gusta muchísimo, es la canción del siglo, te la puedes bajar. Y por si algún día estás triste o algo, la puedes escuchar. Adiós y luego le decimos hasta la próxima, dadle like y suscribiros al canal. ¿Quieres decirlo tú? Sí, siempre lo quería decir. Nosotros ya las tenemos bajadas y las pondremos en el disco duro. Pues bueno, ¿quiere decir algo? Adiós. ¡Hasta la próxima! Recordad de suscribiros al canal y darle like. Si lo dices por algo. Hacernos caso. Adiós. Adiós.